Bien, estamos en nuestro tema el día de hoy y este tema es bien interesante, muy particular porque es con relación al boom que estamos, que se está viviendo en tema de inmigración en cuanto a refugio. Y es que Canadá sigue siendo opción para refugiados latinoamericanos, pero cuidado, señores, cuidado porque esto no es tan simple como parece. Y bueno, pues hoy hablaremos de esos inconvenientes y de cómo conocer y cómo prepararse para un refugio, exitoso. Para eso estamos con nuestro consejero acreditado de inmigración de cabecera aquí en Bienvenido a Canadá, Jesús Hernández. Cuidado de qué el día de hoy, Jesús, muy buenas tardes, buenos días. Hola Eli, ¿cómo estás? Bueno, efectivamente, ustedes han visto quizás en la televisión unas escenas muy accesibles en la cual llega la policía o americana o las personas que vienen de Estados Unidos y los canadienses los reciben y que hasta entre las policías se pasan las maletas. Bueno, eran escenas de principios del año 2017. Al día de hoy las situaciones han cambiado un poco más y bueno, pues las estadísticas nos los indican que el número de refugiados se ha incrementado exponencialmente al grado de que el gobierno, tanto de Estados Unidos como Canadá han tomado ciertas medidas como precautorias para evitar esta situación que se sigue incrementando. Aunque el gobierno canadiense ha manifestado que las puertas están abiertas, hay que tener cuidado. Bueno, pasemos a ver qué es la situación que está sucediendo el día de hoy. Pero cuidado, ¿por qué, Jesús? ¿Por qué? Habría que analizar. Si una persona viene de Estados Unidos y viene con la familia y, por ejemplo, llega a un punto fronterizo con Canadá, tenemos que tener en cuenta que hay el principio del tercer país seguro. Si usted llega con la familia y encuentra un lugar o llega por la frontera, los agentes de servicio de frontera en la entrevista previa para dejarlo admitir le van a preguntar si tiene familiares. Desde el momento que si una persona no tiene familiares, papá, mamá, hermano, tíos, familia cercana, abuelos, las personas técnicamente no pueden pedir refugio, ya que les pondrán una orden de expulsión de Canadá de interdicción de estancia de 1 año. Técnicamente, mismo si entraran por otro lugar, no van a poder pedir refugio porque al interior o al exterior no les van a permitir eso, ya que están intentando entrar al país sin una visa. De aquí que lo importante es que algunas personas buscan algún camino, porque recuerden que el refugio canadiense se da cuando están en territorio canadiense. Y exigir ese derecho internacional es porque ustedes tienen temor de su vida en algunos casos particulares. Van a poder llegar a Canadá buscando la manera de entrar, estando con los pies firmes en suelo canadiense. Ahí sí ya pueden pedir refugio y son los que lo harán al interior de Canadá, en el territorio canadiense. Tú decías al inicio de nuestro tema que hay unas estadísticas que, debemos conocer. Hablemos un poco del incremento que ha tenido este proceso. Las estadísticas nos indican que ha habido un incremento importante y ha sido de que, por ejemplo, los mexicanos, hablemos de algo concreto. Había 15 mexicanos que estaban pidiendo el año pasado, en el mes de febrero, contra 150. O sea, que había un incremento más del 1000%, entonces esto sí es una cuestión que posiblemente va a seguir aumentando. El gobierno canadiense al día de hoy permite que los mexicanos no necesiten una visa para entrar a Canadá, pero pueden hacerlo entrando directamente sin su visa. Y esto hace que a lo mejor haya un incremento también de mexicanos. Pero puede ser para cualquier parte de América Latina el hecho de pedir protección. Tú trabajas en este tema de la inmigración. ¿Cómo podríamos, cuál es el balance que tú ves para los que ya están aquí, que ya entraron como refugiados pidiendo refugio? ¿Cómo se ve la situación para estas personas? Bien, pero en este caso, Lili, permíteme solamente terminar con los criterios que faltan en cuanto a saber qué tienen que prepararse para entrar acá. En cuanto a una situación es esa, la forma de poder entrar. La otra situación problemática es que sucede que la policía americana en algunos puntos fronterizos se comunican con los taxistas y tratan de interceptar a las personas que lleguen a Canadá. Es algo importante. Los taxistas le dicen al gobierno americano, mire, yo voy para la frontera, traigo una familia, y los interceptan ahí.
Claro que si se dan cuenta que la persona está legal en Estados Unidos, por ejemplo, tiene una visa de turista, no hay ningún problema, va a poder continuar su camino. Pero si no, si tiene un antecedente, o si son buscados porque no terminaron algún proceso legal en Estados Unidos o porque están indocumentados, los van a detener y los van a enviar y regresar a Estados Unidos. Entonces es una cuestión de un riesgo ya que hay. Por eso es que es importante que tienen ustedes que prepararse. Si a lo mejor llegan directamente con un amigo familiar, va a ser más fácil que les puedan dar la cuestión de su acceso. Solamente estamos avisando los problemas que están teniendo las personas que están llegando aquí a Canadá en la frontera, y que bueno, exigir sus derechos lo pueden hacer, pero hay que evitar que la policía americana a lo mejor los detenga. Otro problema que están encontrando, como hablé al inicio, es que a lo mejor les van a rechazar porque no tienen familia acá. Tendrán que buscar la manera de entrar. Es algo que muchos organismos de cuestiones de derechos humanos o organismos canadienses y organismos americanos han denunciado claramente que el sistema de refugio en Canadá debería ser más libre tránsito, más no poner el convenio del tercer país seguro que está en vigor y que pretenden mantenerlo en vigor porque les funciona en el sentido de que si lo agarró la gente de frontera, lo van a regresar. Lo importante es que lo agarre aquí en Canadá una policía municipal o la policía federal, porque ahí sí tienen su derecho de pedir protección. O sea, lo importante es que puedan cruzar en la frontera. Efectivamente, entonces es una cuestión técnica muy particular que en algunos lo que ocasiona el Canadá es que las personas arriesguen su vida para poder pedir refugio en Canadá, que no debería ser así. Pero bueno, así está. ¿Cómo se prepara una persona para que esa opción sea segura? ¿Cómo se prepara una persona para que pueda llegar al punto, al objetivo que es Canadá? Bien, pues en este caso es una situación de entre países en fronteras, y si una persona no tiene estatuto en Estados Unidos, tendrá que ver la manera en llegar a Canadá. ¿De acuerdo? Pero lo que es cierto, cuando esté en Canadá ya podrá tener la protección que el sistema y el convenio internacional que tiene el Canadá lo va a proteger. La otra manera es que si tiene un familiar, que traiga las pruebas, preparación que tiene un familiar cercano, que le permitirá decir, tengo un familiar, que tenga el documento, que si le van a llamar al familiar que coincida la versión que están llegando y que los van a hacer aceptar aquí en Canadá. Para ello siempre es importante tener una consulta especializada para analizar caso por caso, porque como decías, ¿cómo vamos a lograr que también ganen su caso aquí al interior? Una cosa es llegar, poder entrar, pero las estadísticas nos indican que apenas entre el 5 y 10% de los que llegan a Canadá van a ganar su refugio. ¿Por qué no hay una tasa alta para poder ganar el refugio? Porque no vienen preparados, ya que las audiencias son muy rápidas. En el caso de los mexicanos... Bueno, ¿cómo puede hacer la gente para esto, para prepararse? Para prepararse, tiene que buscar en la página de la Comisión de Refugio Canadiense cuál es la definición de un refugiado. Sí, hay varias páginas que hablan cuál es un refugiado, porque no cualquier persona que lo quieran matar va a poder llegar aquí a pedir protección. Algunos están cometiendo el error de decir, bueno, es que yo vengo a Canadá porque en Estados Unidos me están persiguiendo la migra americana. Pero la pregunta es pedir refugio, pero de su país de origen. Es decir, ¿quién lo quiere matar en su país de origen? La mayoría de las personas que contacto y que me contactan a mí para las entrevistas me dicen, pero es que señor, yo salí de mi país, salí de Centroamérica, en la cual yo tenía temor de mi vida, mi padre lo mataron, yo me fui a Estados Unidos. Hay que contar la situación que vivieron desde su país. El problema va a ser que el gobierno, cuando lleguen acá en la audiencia, al mes si son mexicanos o a los 2 meses si son de otro país, el gobierno va a decir, bueno, ahora 2017 que estás llegando, ¿quién te persigue? En algunas situaciones deben de estar preparados con las pruebas de cómo sucede su situación, de su protección de su país al momento del día de hoy. Hay varios elementos jurídicos como es el agresor, el motivo de la aceptación, las pruebas de la agresión que han vivido. Eso tiene que tenerlo listo para poder llegar, cuando vayan a su audiencia, poderlo probar, porque el comisario les va a exigir que expliquen el temor fundado de acuerdo a la definición de refugio. Pero Jesús, algo aquí importante, tú dices, eso tiene que tenerlo listo. Pues la gente, muchas de estas personas no conocen cómo es ese proceso, no saben cómo, hay tanta información en la página de Inmigración Canadá que de pronto se puede llegar a confundir. Entonces, ¿qué le podemos sugerir a estas personas? Bien, tiene varias opciones. Por ejemplo, la primera opción es que usted mismo investigue la definición de refugio, que puede traducirlo también ahora con el internet, fácilmente traducirlo, y que comprenda cuál es la persona a proteger, qué es lo que le van a pedir en primer lugar. En segundo lugar, tener las pruebas que declaran esta situación. No están obligados a traer una prueba. Aquí en la Comisión de Refugio no hay una condición que debe tener a fuerza las pruebas. No, pero la principal prueba es usted. Usted es la prueba, usted es la que vivió esa situación crítica en su país.
véanlo y explíquelo claramente. Claro que cuando está ante un comisario, que es la persona que va a decidir, la primera pregunta que dice, bueno, ¿y usted por qué no consiguió sus pruebas? Pues porque estaba yo en un temor, me vine rápido. Sí, pero el comisario en el momento de la decisión le va a decir, oiga, señor, usted me está hablando de tal situación, que usted trabajó, vivió, al mínimo, deme un documento que me apoye. Puede que sea un factor importante. Para ello, pues siempre es que traiga la cuestión de la documentación que habla de la persecución, de la amenaza que ha tenido en su país de origen. Lo que quiere decir, Jesús, es que definitivamente antes de preparar su salida, digamos, en este caso de Estados Unidos, tenga bien el conocimiento de cómo va a llegar acá y qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que dirigir, en pocas palabras, cómo se tiene que defender. Efectivamente, hay también organismos o centros comunitarios que también le pueden ayudar en cuanto a la preparación, que se encuentran en algunos lugares, en algunas iglesias, en puntos fronterizos, para poderle que haga su aplicación bien, pero solamente reciben a los que tienen familiares. Y en esos centros comunitarios. O la otra es que usted tenga una información especializada sobre su caso y a lo mejor calificarlo, porque algunas personas, aunque tengan bien su situación, a lo mejor no calificarían en el sentido de decirle claramente, ¿sabe qué? No entra dentro de la definición y a lo mejor habrá otras opciones que pedir refugio. A lo mejor puede llegar a su país de origen, a lo mejor usted... por ejemplo, si es mexicano, sabe bien que no necesita visa para poder entrar a Canadá, pero tiene que tener un fundamento, porque si llega a Canadá y no tiene un fundamento, pues va a ser rechazado y aquí va a ser muy complejo la situación de poder enderezar el barco, es decir, qué va a hacer, qué va a poder optar. Existen programas dentro del Canadá. Canadá es un país que, si usted tiene un antecedente de pagar impuestos, de trabajar, de tener una comunidad que lo proteja y lo ayude, existe un programa, investíguelo, se llama Humanitarian Compassion. Busquen la página de Inmigración Canadá y hay un programa que se llama de consideración humanitaria cuando está al interior de Canadá y que le rechazaron su refugio. Pero eso es una cuestión que tiene que tener un asesoramiento más especializado. Hablemos precisamente de eso, del asesoramiento. SEI Canadá, ¿cómo puede ayudar a las personas en este trámite, en este proceso? Tenemos experiencia, tenemos más de 20 años trabajando en la cuestión de las áreas de inmigración, en particular la cuestión de la representación en la cuestión de refugio, y lo importante es hacer una buena evaluación previa, es decir, saber si yo realmente tengo una probabilidad, qué riesgo corro, cuál situación tiene. La mayoría de los mexicanos que han pedido refugio en Canadá al día de hoy, las estadísticas nos indican que han sido en Vancouver. ¿Por qué? Pues porque mucha gente de Los Ángeles les queda más cerca Vancouver para emigrar. Es que realmente es la mejor opción, la mejor ciudad podría ser. Hay ciudades santuarios también, como era Montreal, se acaba de determinar hace unos meses, decir, bueno, si alguien viene acá es una ciudad santuario. ¿Qué significa eso? Que si alguien por alguna razón no puede lograr su estatuto, le va a permitir la policía no entregarlo a la migra, que bueno, no todo sucede, como para que la situación pueda vivir y a lo mejor buscar la oportunidad de poder regularizarse en Canadá. Pero es algo realmente que es caso por caso y cada situación. Y si usted va a venir, pues si ya lo hizo a la aventura, irse a los Estados Unidos, pues sería mejor que no se venga a la aventura a Canadá. Hay una opción real, es una situación que se puede lograr, solo que hay que tener claramente las reglas del juego de cada procedimiento, porque un oficial de frontera, un comisario, un agente de inmigración va a ejecutar la ley y ante eso, pues tiene usted que tener claridad para que sepa realmente sus probabilidades. Bien, no olvide, gracias Jesús por la explicación bien amplia acerca de este proceso, y no olvide que usted puede consultar para mucho más información, para una información mucho más amplia y precisa sobre su caso. Si usted está pasando por esta situación, pues consultar con un agente acreditado en temas de inmigración, puede hacerlo a través de SEI Canadá y bueno, puede consultar a seicanada.com y allí va a ver una persona que va a estar presta a responder sus inquietudes. Gracias Jesús por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias a todos ustedes por estar ahí pendientes de la información que siempre tenemos en este espacio de Bienvenido a Canadá. Nos escuchamos nuevamente en una próxima edición y recuerde que nos puede sintonizar a través de radiolatina.ca y seicanada.com. Hasta este punto y hora, Liliana Salgado, y gracias también a nuestro equipo técnico, a nuestro ingeniero de sonido, el señor Juan Carlos Ramírez, y a nuestro ingeniero aquí en la parte técnica audiovisual, Joel Meneses. Si usted vive en Canadá y quiere compartir sus experiencias de vida, laboral, profesional o simplemente dar recomendaciones a otros latinoamericanos que desean conocer cómo es la vida en Canadá, lo invitamos a participar en nuestro programa Bienvenido a Canadá.
Si tienes alguna consulta, contáctanos vía correo electrónico a ninfo@cicanada.com. Síguenos en Facebook y Twitter, CI Canadá. Será un gusto ayudarte y brindarte nuestra asesoría legal en tu caso de inmigración.